Voces que iluminan el alma, susurros de esperanza en calma, donde el cielo toca el corazón. Resonancias de luz, melodía infinita, dosis de vida, verdad que palpita. Radio y TV Cristo Rey, la voz de Cristo al aire, en cada palabra un nuevo amanecer. Entre el ruido de todos los días hay preguntas que piden verdad. Pensar la vida, mirar por dentro y dejar que Dios hable en paz. Una luz en mi sendero, reflexión para el Radio Cristo Rey, la radio de la diócesis de Tenancingo, presenta su programa Una luz en mi sendero, un programa con destellos de sabiduría y espiritualidad. Una luz en mi sendero, conduce el profesor Tirso Rodríguez. Bienvenidos. Una vez más, con la gracia del Espíritu Santo, estamos ante los micrófonos de Radio y TV Cristo Rey para llevar hasta los corazones del amable y gentil auditorio un mensaje de espiritualidad, auditorio al cual saludo con mucho gusto, aprecio y gratitud. Aquí en los estudios saluda, hay que recordar al auditorio que tiene las siguientes alternativas para documentarse del video de este día del programa Una luz en mi sendero. Primera instancia en el Facebook, consultando como Radio y TV Cristo Rey. En el YouTube, consultar como Pastoral de la Comunicación, Diócesis de Tenancingo. Una vez dicho esto, hay que iniciar nuestro programa, que para ello le he pedido a mi compañera Gris que le titule La misericordia del Señor, apegado a Sor María Faustina Kowalska, embajadora de la misericordia del Señor. Pero antes de abordar dicho tema, creo que el día de ayer muchos nos llenamos de gozo, júbilo y agradecimiento al Señor, porque nos enteramos que el día de ayer el presbítero Ramírez Rosano, Ramírez Rosano, Carlitos para mucha gente, que lo apreciamos y le queremos y valoramos su labor sacerdotal, estuvo en un aniversario más de su ordenación sacerdotal. Él mucho lo tenemos asociado aquí en Tenancingo, en virtud de que fue el primer párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad. Hoy en día se desempeña como párroco en la parroquia allá de Santa Bárbara, el antiguo Tecualoyán, hoy en día Villaguerrero, ejerciendo atinadamente aquella misión que el señor obispo le ha encomendado. Pero aparte de agradecerle a Dios por tantos años que ya le dio de vida sacerdotal, creo que la diócesis de Tenancingo estamos así comprometidos moralmente
de tener una grande y enorme gratitud al padre Ramírez Rosano, porque él, mientras hubo el espacio de Monseñor Raúl, al momento que se nombró como obispo de Tenancingo a Monseñor Víctor Cárabes Chávez, él fue el que estuvo encargado de la administración de nuestra diócesis y ciertamente administrador, pero una labor fuerte, y que solamente el Espíritu Santo estuvieron ahí fortaleciendo ese tiempo que cubrió acertadamente. Pues desde aquí nuevamente, al igual que lo hice ayer en forma particular, Padre Carlitos, una felicitación por ese año más de ordenación sacerdotal. Y a propósito de estas situaciones de los grados que van escalando los jóvenes, desde que son seminaristas y así van escalando hasta que algún día llegan a ser ordenados como presbíteros, me han informado de buena fuente que primeramente Dios, el próximo 11 de mayo, un joven tenancinguense, específicamente Emanuel Alcántara Gómora, va a recibir un grado, un estatus más que le pone en la antesala de recibir el diaconado. Repito, la antesala concretamente es el acolitado. Si Dios presta vida, el 11 de mayo, aquí en la Santa Iglesia Catedral, este joven tenancinguense, que por cierto me informan que el Seminario Mayor de Toluca es el único tenancinguense que va a tomar este estatus. Y pues creo que sabemos que la vida de un seminarista, de igual manera la vida de los ya sacerdotes, siempre están con un mundo de dificultades y de tentaciones. ¿Por qué mencionar esto? Porque yo creo que es un compromiso de todos los feligreses y laicos de la diócesis de Tenancingo, porque nos sumemos en oración para que este joven alcance el grado anunciado para el 11 de mayo de este presente. Y pues en ese tenor estamos todavía preparando ciertas situaciones y esperemos que próximamente pues se dé esto como una realidad. Yo creo que ante este exhorto que le he hecho al auditorio, que sumemos oración porque este joven Emanuel Alcántara Gómora alcance dicha posición, yo creo que el grupo de oración, específicamente el que aquí ejerce todos los martes de 10 a 11 en la Iglesia Catedral, que seguramente en este momento estarán terminando de la oración mis compañeras y compañeros, ojalá nos sumemos en oración para este joven y todos los seminaristas, y sumemos oración para todos los sacerdotes. Pues en Santana y estuvieron en San José Villarrero transmitiendo los pormenores de este acto donde Monseñor Víctor Cárabes Chávez les hizo entrega de las parroquias que a partir de esa fecha están bajo su dominio, bajo su dirección, bajo su pastoreo. Bueno, pues ahora entonces retomemos lo que todo mundo vimos tal vez en un escenario, en una prédica, recordamos. Cristo en la cruz. Cristo en aquel púlpito donde lanzó magistralmente una verdadera cátedra para la humanidad. Tan es así que han pasado 2 milenios y están presentes en todo el católico que anhela, aspira a estar adherido a Jesús, Divino Maestro. Pues en ese sentido escuchamos y nos recordaron los señores sacerdotes o quien predicó la palabra en cuestionamiento, que precisamente ahí escuchamos alguna palabra, la primera que fue: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. La última, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y otra cuando le dijo a Juan, he ahí a tu madre. Y he omitido 4. Con esas es una puntita para preguntarnos por qué el Divino Maestro, estando en ese martirio, derramando sangre, dolor, horadado, insultado, vilipendiado, etcétera, etcétera, ¿por qué nos mandó eso? Pues la respuesta es muy fácil y sencilla a entenderla, porque sabemos que Jesús
ahí soltó a flor, a plenitud, a totalidad su misericordia, que es un atributo, una característica, una de las muchas esencias de Jesús en compañía de la Santísima Trinidad de la Misericordia. Y sabemos que en la década de los 30 del siglo pasado, a Sor María Faustina Kowalska le hace una serie de revelaciones en torno a esta misericordia que ha tenido Jesús y que tiene el Padre hacia la humanidad, desde luego también avalada por el Espíritu Santo. Y en ese sentido hay que aclarar, la divina misericordia o este atributo misericordia no surge en la década de los 30 del año pasado, 1931, 32, 33, hasta el año 38 que murió Sor Faustina Kowalska. No, la misericordia de Dios se manifiesta desde que Él hizo la creación del mundo, de los ángeles, del ser humano y todos los actos que ha dirigido prudente y sabiamente en la humanidad. En el siglo pasado, siglo XX, Él quiso reforzar este atributo, esta característica, y le hace una revelación a Sor María Faustina Kowalska, monja polaca, a quien le da esa encomienda de divulgar la divina misericordia, y específicamente también en la imagen que está usted viendo ahí en pantalla, en uno de los ángulos inferiores, y por cierto también en otro de los ángulos inferiores, unas grandes visiones místicas con el niñito Jesús, con Jesús grande, con la Santísima Virgen, muchas revelaciones, muchas situaciones de carácter místico. Y también, ¿por qué no?, aquel enemigo que siempre anda queriendo meterse donde no debe de ser, muchas veces quiso ponerle trampas, obstáculos, diques al fluir de esta labor de Sor María Faustina, pero todas las veces fracasó porque indiscutiblemente estaba ahí esta monja polaca, compatriota de Juan Pablo II, junto con Jesús, y fácil y rápido le dieron un aplácate a aquel enemigo. Y por qué no también recordar aquellas vivencias que tuvo Sor María Faustina Kowalska cuando en alguna ocasión su ángel custodio la llevó a presenciar todo lo horroroso y tremendo que es el infierno. También la llevó al purgatorio. Y ahí tenemos un testimonio fehaciente de estas dos realidades. En otras ocasiones ya le hemos hablado de estas situaciones del infierno, de acuerdo a la visión de Sor María Faustina Kowalska, y también sus visiones y acertadamente un mensaje que trae del purgatorio. Son fuertes y son educadoras. En otra ocasión quizá volvamos a retomar estos dos aspectos de esta grande polaca, porque hoy la intención es darle un poquito de los lineamientos de su vida de ella. Algunos de ellos van asociados realmente con la vivencia con Jesús, y para que no se pierda la esencia de lo que escribió ella en su diario, algunos numerales los voy a leer textualmente para que no se pierda ni siquiera un artículo, un nombre, una coma, un acento. Textualmente se los voy a leer y voy a hacer algunos comentarios al respecto. Mientras empezamos a hablar con un detalle de la vida de Sor María Faustina, esta monja polaca, le voy a pedir a mi compañera Gris que vaya preparando el primer puente musical. Adelante, compañera Gris, le escuchamos. En la celda en silencio, Faustina escribe, la noche respira un cielo escondido. Jesús se revela con luz que no hiere, sus ojos de amor llaman al herido. Sangre y agua brotan de su costado,
como río abierto al corazón cansado, y en su voz que abraza sin condenar, late un deseo que quiere salvar. Él desea que el mundo se acerque sin miedo, que las almas cansadas encuentren consuelo, que en su misericordia descansen por fin los que dudan, los rotos, los que huyen de él. La fiesta se abre como un cielo infinito, las puertas se rinden al amor bendito, entrañas divinas derraman su luz, todo es gracia viva en Cristo Jesús. Él derrama un mar que no tiene orillas, sobre el que regresa con manos vacías, y el alma que busca su perdón total renace en la sangre del amor pascual. Quien se acerca humilde al manantial eterno, y en su cuerpo recibe el fuego más tierno, queda libre entero de culpa y dolor, envuelto en la vida que brota del amor. Faustina contempla, su pluma se inclina, cada palabra es gracia divina. Jesús le confía su anhelo profundo, salvar con ternura a todo el mundo, que ninguna alma se esconda temblando, aunque el pecado le esté señalando. Si es como escarlata, más fuerte su luz, todo es vencido en Cristo Jesús. Y en cada latido que al cielo se eleva, su misericordia al alma renueva. No hay noche tan densa que pueda apagar el fuego infinito que quiere abrazar. Él permanece con brazos abiertos, buscando a los suyos en caminos inciertos, y en cada susurro de gracia y verdad invita a la vida, invita a confiar. Faustina escribe, el cielo responde, Jesús misericordia en todo se esconde, y el mundo cansado comienza a volver al manantial vivo que sabe querer, y el mundo cansado comienza a volver al manantial vivo que sabe querer. Gracias, compañera Gris, por ese puente musical. Quiero comentarle a usted, auditorio, que a mí me llena mucho en particular de alegría, de motivarme a buscar más y más sobre esta grande santa, el hecho de que cuando se entrevistaba, dialogaba con Dios, muchas, pero muchas veces ella le soltó preguntas al Divino Maestro. ¿Por qué me gusta esta parte? Porque todos en nuestra vida tenemos miles, cientos de miles de preguntas, pero cuando vamos a consultar a fuentes equivocadas, lógico es que recibamos respuestas equivocadas, aberrantes, erróneas, etcétera, etcétera.
pero lanzar una pregunta al Divino Maestro, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al todo sabiduría, por labios de Sor María Faustina, lógico era, congruente es, que recibieran las más acertadas, pulcras y perfectas respuestas. En ese tenor, pues vamos a darle con esta joven niña que nació en el año de 1905 en una aldea en el centro de Polonia. Ella nació de una familia humilde, pobre, sencilla, pero a la vez muy católicos. Ella fue la tercera de 10 hijos que tuvo el matrimonio. Ella solamente pudo asistir a una etapa escolar durante 3 años. Muy pocos, demasiado pocos. Seguramente ahí aprendió lo básico, lo mínimo, porque en su diario que escribió, pues lógico es, ya sabía escribir, pero nada más 3 años. A la edad de 16 años, tuvo que ir a trabajar a diferentes casas como empleada doméstica. Ella, como toda jovencita, trataba de llevar una vida muy normal, como lo hace cualquier jovencilla que conoce a un muchacho, se enamora, etcétera, etcétera, pero ya le había anunciado el Señor algún preludio desde antes de los 16, pero Sor María Faustina no daba respuesta física, fehaciente, real, tanto de corazón, intención y de acción. Hasta que un día se le aparece el Divino Maestro y le lanza el siguiente cuestionamiento, él a ella. Y además, en esta visión, Cristo aparece totalmente sufriente y le hace con una voz de reproche: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? ¿Hasta cuándo te voy a esperar? Aquí me detengo si son 3 interrogantes para ella, Faustina. Muy bien puede ser para todos nosotros el cúmulo de pecadores. ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo sufrir al Divino Maestro? ¿Hasta cuándo lo vamos a estar engañando? ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer esperar? Esas 3 preguntas que le lanza Jesús a esta santa polaca fue lo necesario y suficiente para que ella tomara una decisión y se fuese a un convento a tocar puertas, y finalmente el 1 de agosto de 1925 es aceptada ella a ingresar a un convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Ahí fue admitida, pero ya estando en este convento sintió las ganas de irse a otro convento, a otro lugar, a un sitio diferente. Pero nuevamente el Divino Maestro se le aparece y le dice: tú me causarás un dolor semejante. Si sales de esta congregación, que te he llamado aquí y no en otro lugar, te tengo preparadas muchas gracias. Ahí viene esta parte que le decía a usted, me llena de mucha emoción. Imagínese una monja que apenas está en su convento, anunciarle de viva voz por el todo verdad, el todo justicia, el todo poder, el todo potencia, cuando le dice: hoy te tengo preparadas muchas gracias. Esas gracias son las que vendrían a futuro, que de ahí en adelante vinieron demasiadas con diálogos con el Señor, viendo en brazos de María Santísima a un niñito, sobre todo cuando estaba en la celebración de la Eucaristía y cuando llegaba el momento que el sacerdote hacía lo propio con la hostia en la consagración, llegó a ver al niñito Jesús en brazos de María Santísima. He ahí una muestra de esas gracias que le anunció. Pero no paran ahí las gracias con lo que he mencionado, más otras más que aparecen en el libro. Otra de ellas es canonizada, beatificada primeramente en el año de 1993 por el Papa, hoy San Juan Pablo II, y en el año 2000 precisamente es elevada a los altares como Santa Faustina, Santa María Kowalska. Ahí tenemos 2 gracias más y no acabaremos de mencionar todas las gracias que le anunció cuando le dijo: te tengo preparadas muchas
gracias. Yo creo que muchas habría que cambiarla por muchísimas, muchísimas, definitivamente. Ella en su convento hizo lo que muchos religiosos, religiosas, sacerdotes, hacer unos votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Seguramente esa última, la obediencia, hizo que necesariamente el Divino Maestro siguiera contemplándose, deleitándose en ella, porque muchas veces así se lo reveló Jesús: yo me deleito en ti. Escuchar esas voces de una joven la escuchaba, del Señor Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, yo creo que es bastante hermoso, bastante agradable. Ella no le sacó al trabajo, todas las actividades que le pusieron en el convento, le entró a todas ellas. Le asignaron trabajos de cocinera, jardinera y portera. Y ninguna le dijo a su superiora: esta no la hago, no la cumplo. Ahí estaba ratificando su obediencia, que es lo que nos ha mandado mucho, demasiado desde el Antiguo Testamento. Dios Padre, cuando aparece Jesús aquí en la tierra, Dios Redentor, unidos por el Espíritu Santo. Una de esas características es la obediencia, que tenemos que seguir a los lineamientos que ellos nos han marcado en los mandamientos que le entregó a Moisés, y todos los mandamientos y exhortos que Jesús nos hizo aquí en la tierra. Y a propósito, en esta actividad de la cocina, ella le tocaba precisamente hervir y escurrir las papas. Ella, hay que agregarle que había sufrido una situación de tuberculosis, cosa que le había afectado sus pulmones, consecuentemente también mermadas características físicas, de tal manera que para ella era muy pesado, muy difícil escurrir las papas. Con frecuencia parte de ellas se iban al suelo. Pero la primera entrevista que tuvo con el Señor, después de que vio que esta caída de las papas le era muy difícil, se quejó y le dice: Señor, esa actividad que tengo en la cocina es muy dura para mí, es muy pesada. La respuesta del Señor Jesús: de hoy en adelante te daré lo necesario y suficiente para que tu carga, tu trabajo, tu ministerio ahí en la cocina sea menos gravoso. Después de esas voces viene la primera etapa que vuelve a hacer Sor María Faustina, de querer escurrir las papas. Levanta la olla y, oh sorpresa, el peso de ella ha disminuido. Tal parece que el peso, ahí falló la gravedad, todo lo que marcamos en peso para un objeto ha desaparecido, y siente que lo hizo con mucha facilidad. Ante esa interrogante de por qué lo hice fácilmente, ella destapa la olla y, oh sorpresa, en lugar de papas había un hermoso ramillete de flores encantadoras, coloridas, y de un aroma que ella decía indescriptible. Pues claro, era el aroma que Dios había puesto en esas rosas. Con qué delicadeza, con qué hermosura, con qué ternura trataba el Divino Maestro a esta grande santa polaca. Sigamos más con estas afirmaciones. Grandes teólogos la calificaron a ella, al igual que otros santos del siglo XX, como una de las grandes místicas del siglo XX. Desde luego no estamos descartando a otras que fueron místicas de siglos atrás, entre ellos Santa Teresa de Jesús, que también fue una grande mística, una gran doctora, pero específicamente del siglo XX, a Sor María Faustina Kowalska, así la han calificado grandes conocedores de la teología, y creo que no se han equivocado, porque hoy en día Sor María Faustina Kowalska, asociada con la Divina Misericordia, es un pilar fuerte, es una energía que vitaliza y fortalece a nuestra Santa Iglesia Católica. Sigamos con estas lecturas.
el Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias. Los dones de la contemplación y el profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, que eran las visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer los corazones humanos. Estas características que el Señor Jesús le puso a esta religiosa de Polonia, pocas veces se vierten, pero aquí es necesario volverlas a repetir. Visiones, revelaciones, estigmas ocultos, dones de profecía, leer los corazones humanos, sí, leer corazones humanos, como lo hizo el Padre Pío. Ciertamente el Padre Pío en el confesionario era ortodoxo. Sor María Faustina no debía de confesar, pero sí sabía leer en menor grado con respecto a Padre Pío esa lectura de los corazones. Y ahí mucho ojo, porque ante estos santos no podemos echar mentiras, porque rápido nos desenmascaran y nos leen el conocimiento, las intenciones de nuestros corazones. Hay una afirmación que me gusta mucho, dice: ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido a esta alma perfecta, sino en la comunidad interior del alma con Dios. Todas esas características, Sor María Faustina no las veía como algo que la hiciesen crecerse o llenarse de soberbia y vanidad. No, de ninguna manera. Ella reconocía que todo esto era obra y gracia del Señor en ella. Ella solamente ponía su disposición, su obediencia, y siempre ella decía: estoy en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. En cierta ocasión ella pudo afirmar lo siguiente: ella ya lo sentía antes de que Juan Pablo II la canonizara, porque esto lo dijo en vida. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Esta frase, estos renglones son como para que todos aquellos que queremos salir del mundo, del pecado, del fango, de las impulcritudes, hagamos lo que ella dice. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad del Señor, con la voluntad de Dios. Solamente se requiere algo sencillo, pero a la vez profundo, para aquellos que queramos, y aquellos que no quieran, pues están en su libertad. Unir una estrecha voluntad entre la voluntad de cada ser que me está escuchando en este momento con la voluntad de Dios. Es la parte que nos cuesta trabajo, porque que un pecador unamos nuestra voluntad, nosotros que somos frágiles, unirla a la voluntad de un Dios que nos pide perfección, bondad, santidad, cuesta trabajo. No es tarea fácil, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Veamos algunas otras situaciones que tiene aquí en su diario Sor María Faustina. Nos dice que en el primer año de noviciado tuvo experiencias místicas sumamente dolorosas, llamadas noches oscuras de los sentidos y del alma. Aquí encontramos algo que nos enseña para todos nosotros. Muchas veces nos quejamos por qué este dolor, por qué este sufrimiento, y buscamos el por qué, el por qué, el por qué. Y todavía más cuando decimos: Dios mío, ¿por qué permites este dolor, este sufrimiento en mí? Y ella entendió y tuvo la revelación que estos sufrimientos, que eran tanto de los sentidos físicos palpables, visión, olfato, paladar, tacto, etc., así como los sufrimientos para su alma, ella fue lo que calificaron como sufrimientos, noches oscuras de tipo espiritual y moral. Son situaciones que nos hacen recordar que además de ella ha habido en la historia grandes santos que han tenido sus noches
obscuras, sus tiempos oscuros, tiempos de aridez. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permite esta aridez, estas noches, estos momentos oscuros, áridos, en los que hoy son santos y santas canonizadas? En primer lugar, porque son misterios inescrutables del Señor. Recordemos que Él tiene ciertas cosas, ciertas acciones, que muchas veces a la luz de nuestro entendimiento, de razonamiento, no encontramos respuesta. Pero que bajo la pulpa de sabiduría de Él, nos hace entender que esos sufrimientos son medidas para lograr ir creciendo en la vida espiritual e ir fortaleciendo y formando una espiritualidad tremenda y acercarse día a día a una santidad. Desde luego, para quienes quieran, los que no, pues van a seguir estancados en ciertos estatus. Pero aquí, en esta parte, Sor María Faustina, al plasmar esta situación, pues nos deja realmente una enseñanza, porque, repito, no lo veamos esto como lo que vivió ella y Jesús, sino este diario tiene muchas finalidades que para aquellos que lo pueden leer y puedan abrevar un poco de él, pueden ir fortaleciendo su vida espiritual. En otra ocasión, el Señor Jesús le dijo lo siguiente, se lo voy a leer textualmente: te envío a toda la humanidad con mi misericordia. Hago una pausa, a toda la humanidad, no únicamente para Polonia, porque hoy en día esta devoción está plasmada en toda la humanidad. Y tan es así que hace 2 días aquí en Tenancingo se celebró a lo grande esta festividad de la Divina Misericordia, donde en un domicilio particular al cual se convocó a mucha gente, se hizo por la mañana el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, también sin faltar los testimonios de todos aquellos que han o hemos tenido alguna gracia invocando la Divina Misericordia y la intercesión de Sor María Faustina Kowalska. Después de ahí salieron en procesión por diferentes calles de Tenancingo para finalmente arribar al templo de San Francisco de Asís, donde ahí se culminó con una sagrada Eucaristía. He ahí por qué ese exhorto que le dijo Jesús, te envío a toda la humanidad, Tenancingo no se escapó, y seguramente el pueblo, la ciudad donde usted me está viendo y escuchando, seguramente también lo celebraron en la medida que su párroco le haya permitido y todos los integrantes de las asociaciones de la Divina Misericordia hayan podido y hayan extendido esta devoción. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla y abrazarla a mi corazón de misericordia. Esto es algo muy profundo, porque ciertamente el mundo está pero bien mal, bien mal. Sabemos todo lo que azota ahorita a nuestro país México y también a aquellos países que están en conflictos en Centroamérica con aquellas famosas bandas, delincuentes, etcétera, cárteles, etcétera, etcétera, Colombia. Y todo esto le manifiesta, no quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Ese es el deseo que tiene, salvar, abrazar a la humanidad. Cabe la pregunta, ¿y entonces por qué ciertos personajes negros, que ni siquiera los quiero citar aquí, que ya los mataron, ya los asesinaron por nefastos, por qué se escaparon de esta paraguas que anunció Jesús? Simple y sencillamente la respuesta es muy sencilla. Estas gentes que delinquieron al extremo no quisieron ampararse a la misericordia del Señor, porque a María Faustina le dijo, quiero abrazarla en mi corazón. Y sigue más adelante una afirmación categórica, tú eres la secretaria de mi divina misericordia. Te he escogida para este cargo y está en la vida futura, y está en la vida futura.
para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las evite a confiar en el abismo de mi misericordia. Ahí ratifica mucho el exhorto que le está haciendo a María Faustina Kowalska. La misericordia de él es grande, enorme, anhelante de querer salvar, abrazar y conquistar las almas. Y vuelvo a repetir, aquellos que no quieren, pues es responsabilidad de ellos. Pero ella, la embajadora, transmitió a la humanidad a través de su diario, que hoy en día mucha gente puede leer o escuchar alguna plática, alguna conferencia al respecto. Y ahí precisamente le hace el nombramiento que ella es la embajadora, la apóstol, la encargada de la Divina Misericordia, propagarla en todo el mundo. Sigamos más adelante. La espiritualidad de Santa Faustina se basa en el amor misericordioso de Dios por cada ser humano. Aquí hagamos otro hincapié. Esa misericordia que Dios le habló a Faustina es muy claro. Dice, para todo ser humano. No únicamente fue para ella. Ahí Jesús no fue selectivo. No dijo para algunas almas. Él dijo muy claro, para cada ser humano. El que no quiso ampararse ahí, pues ni modo. Responsabilidad de él o ella. En alguna ocasión, a través del Espíritu Santo, ella pudo contemplar que las reflexiones apuntaban a la gloria de un Dios celestial ha preparado para nosotros. Sí, precisamente ahí ratifica esa gloria celestial, la ha preparado para nosotros, para usted que me escucha, para usted, y todos los que queramos esa divina misericordia. Pero si yo la rechazo, yo pataleo esa misericordia, seguramente me voy a condenar. No debo rechazarla, porque Dios la está ofreciendo para toda la humanidad. Ahora, todas estas reflexiones hicieron que desembocara en contemplar en mente y espíritu de acción en Sor María Faustina Kowalska. Logró entender, comprender lo que muchos nos cuesta trabajo, que todo lo que está hecho y Dios permite en acción de los seres vivos y los seres que tenemos responsabilidad, todo ello está plasmado, plagado por la divina misericordia. Y nuevamente cabe la pregunta, ¿por qué entonces vemos muchas aberraciones? La respuesta es la misma de siempre. Son ciertas personas, ciertos grupos, ciertas élites que están queriendo poner zancadilla a la obra del Divino Maestro, la obra de Sor María Faustina, pero que no la van a destruir, todo lo contrario, se van a destruir a sí mismos, porque esa misericordia de Dios que está convocando, le están poniendo diques, le están poniendo zancadillas, le están poniendo obstáculos, y ya ellos se van a seguir amolando, como decimos aquí en México. No así gente que sigue los pasos de Sor Faustina, que hoy en día es santa. Nuevamente, compañera Gris, regáleme otro puente musical. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré. Tu dulce
venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, descansaré. Confío en Jesús, no hay otro nombre. Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré. En la sombra de tus alas permaneceré. En la sombra de tus alas siempre estaré. Muchas gracias, compañera Gris, por el puente musical. Continuemos con la vida de esta grande santa polaca. Con toda la carga que Jesús le dio a ella, las encomiendas, lo que le dijo, lo que le pidió, cualquiera diría, qué enorme carga, qué pesadísima, difícil, imposible. Cualquiera con una mentalidad, con una lógica, valorado bajo un patrón métrico de nosotros, del común denominador, ciertamente es difícil. Pero ahí María Faustina Kowalska nos da una enseñanza muy corta en la escritura, pero muy profunda, muy real, y la va a entender usted por qué. Ante esa cara que tenía, afirmó, la Santísima Virgen me anima a relacionarme así con él. La Virgen Santísima me anima a seguir con esto que me pide el Divino Jesús. Ahí el papel importante de María Santísima, que es la obra maestra de la Santísima Trinidad, hija predilecta del Padre, madre del Redentor, esposa del Espíritu Santo. Y era la fortaleza que tuvo María Faustina Kowalska para soportar y cumplir acertadamente, pulcramente, con calificación de Dios, toda la encomienda de Dios. En otra ocasión, después de haber escuchado esta enseñanza en relación a la Virgen María, y lógico era, no podía estar desligada María de su divino Hijo, el Divino Maestro. Pasemos a otra afirmación que le dijo Jesús a ella. A propósito, en ocasiones la trataba de hija mía. En ti me complazco, y en ese sentido le dice, hija mía, si por mí te exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirse por la confianza en la misericordia. Fíjese ahí, le está dando la encomienda que propague la divina misericordia, pero a la vez le exige, tú tienes que ser el ejemplo que vas a propagar esa divina misericordia. Tomo la palabra ejemplo, la traspolo a una familia. Ahí el ejemplo debemos de ser los padres. La traspolo a una escuela. Ahí el ejemplo debería ser el director y todos los involucrados en la parte directiva. Pasémoslos a una parroquia. Ahí acertadamente están siendo ejemplo y modelo nuestros sacerdotes y todos aquellos que colaboran con ellos. Le está pidiendo a Sor María Faustina Kowalska que sea el ejemplo, que sea la primera. Y todavía le dice con este verbo, exijo de ti obras de misericordia. Aquí me detengo, ¿la exigencia solamente será para esta monja polaca? Yo diría que no, yo me incluyo, esa exigencia es para un servidor, es para todos aquellos que queramos seguir los pasos de Sor María Faustina Kowalska. Y no le exagero en el verbo, así textualmente lo escribió. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Es decir, la obra que yo haga de misericordia
debo hacerla por el amor que yo le tenga a Jesús, como se le pide a María Faustina Kowalska. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. Aquí el calificativo es siempre. No deja espacio para que ahora sí y después no, ahora sí y después no. Es siempre. Y en todas partes. También ahí cierra la posibilidad que aquí sí, allá no, aquí sí, allá no. Dice en todas partes. Vaya que era exigente el Divino Maestro con ella. Pero esa exigencia supo tener una respuesta de confianza y obediencia de ella hacia él. Y eso que debemos tener nosotros, confianza y obediencia ante las exigencias del Divino Maestro, pues es lo que va purificando, puliendo, edificando, construyendo la santidad en las personas. Aún hasta aquellos que fueron muy pecadores o fuimos muy pecadores tenemos esa opción, porque en otro apartado le dijo a ella, si juntáramos todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, serían como una mini gota ante el océano inmenso de misericordia. Es una de las que mucho me llama la atención. Si juntáramos todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, serían como una mini gota en medio de un océano infinito de mi misericordia. Eso nos hace pensar que si aquellos asesinos, matones, precursores de guerra, si ellos se hubieran acogido a la misericordia de Dios, no estarían en donde están. Pero ellos decidieron y están allá acompañando al enemigo. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo. Aquí lo recalca muy bien, es un amor hacia él, hacia nuestro prójimo. Y eso va muy de la mano como dice el Evangelio, ama a tu prójimo como me amas a mí mismo. Y dice, no puedes dejar de hacerlo, no tienes excusa ni justificante. Ahí también dos palabras me llaman mucho la atención. No tienes excusa ni justificante. ¿Por qué me detengo aquí en estas dos palabras que le dijo a ella? Porque muchas veces, cientos de veces, miles de veces, para una acción religiosa de nuestra iglesia, encontramos excusas, encontramos justificantes. Hoy no puedo, ¿por qué? Y se inventa uno una mentira. Hoy me justifico, ¿sabes qué? No hago esto porque lo voy a justificar con esta mentira, con este engaño. Pero ahí le está exigiendo a ella, y esa exigencia yo le invito a usted muy respetuosamente que hagamos caso de esa parte, no buscar justificantes, no buscar excusas. Eso se lo dijo a María Faustina Kowalska, y hoy Radio y TV Cristo Rey, con mucho respeto, se lo dice a usted. Pero vamos a ver el concepto que tenía ella de confianza, porque una de las características ella tuvo es confiar en todo lo que el Divino Maestro le iba revelando, le iba pidiendo para ella y para transmitir a la humanidad. Ella definió la confianza de la siguiente manera: no es un sentimiento piadoso, ni es una aceptación intelectual de las verdades de la fe, sino es una actitud hacia Dios. Es decir, no es un pensamiento, no es una idea, no es un acto de sentimentalismo, es una actitud real, fehaciente, tajante de cada ser humano hacia Dios. Y es el vínculo que Dios siempre ha estado pidiendo desde tiempos inmemorables, puesto que a Sor María Faustina Kowalska le dijo, mira, yo en el Antiguo Testamento mandé a los profetas con lluvias de fuego y muchas situaciones que podemos abrevar en el Antiguo Testamento. Pero a ti te mando con esta encomienda que le digas a la humanidad que necesitamos ajustarnos al amor
de la Santísima Trinidad, específicamente en esta ocasión yendo por delante Jesús. Y nos dice la siguiente otra definición muy bonita. Dice, la fuente, el modelo y el motivo de la misericordia humana es la misericordia divina. ¿Qué nos dice esta parte? Si yo quiero vivir un poquito de lo que es la misericordia, debo empezar con que vea yo como modelo, como una fuente a la divina misericordia. Porque si yo no actúo como el modelo, como la fuente, la divina misericordia, voy a estar actuando con una misericordia trunca, a medias, incompleta, imperfecta, etcétera, etcétera. Pero aquí, con lo que le reveló a María Faustina Kowalska es todo aquel que quiera ser seguidor en la medida que se puede ser desde el punto de vista humano, porque no somos Dios, pero sí nos dice, mira, el modelo, la fuente es la misericordia de mi corazón, de mi persona. Y aquí precisamente está el numeral que había comentado hace un momento, cuando Jesús le dijo a ella, mira, en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla en mi corazón misericordioso. Ahí queda bien claro. Antes mandó con fuego a sus profetas, aniquilar. Hoy, en el siglo XX, envió a Sor María Faustina con la misericordia. Y dice todavía, no quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla. Aquí me llena mucho de tensión. Él no quiere aniquilarlos, Él nos quiere sanar y abrazarla contundentemente en el corazón misericordioso. Y bueno, pues ante estas cosas hay muchísimo que hablar de Sor María Faustina Kowalska. Como le decía, es bien enriquecedor y finalmente diremos algo que todos ya hemos visto muchas veces. La imagen divulgada mundialmente de Jesús en la Divina Misericordia, con su mano de diestra levantándola como una bendición hacia la humanidad. De su costado emanando dos rayos, uno blanco y otro rojizo, que le reveló a ella. El blanco significa la pureza, las aguas bautismales con las cuales inicio la vida espiritual de mis hijos. El rojo es aquella sangre que brotó de la oración que hizo Longinos en su costado en el monte del Calvario, estando él en la cruz, y que Longinos le horadó el costado. Y de ahí salió la sangre purificadora y redentora para toda la humanidad. Y aquí hay que agregarle lo siguiente, que cuando le pidió a ella que hiciera una pintura según la imagen que había visto en realidad, pues definitivamente no le salía porque no era una gran dibujante. Tuvo que auxiliarse con una persona que, de acuerdo con las descripciones que le iba dando, más o menos se ajustó a lo que hoy en día ya conocemos. Hay dos famosas imágenes en torno, con toques más, toques menos, pero la que tenemos ahí al pie de la pantalla es una muy elocuente. Y aquí, aprovechando, les debo comentar algo muy rotundo que le dijo Jesús a Faustina. Mira, yo quiero que se adore mi misericordia y que se venere la imagen. Ahí fue muy claro, está muy claro el ejemplo. Pues en próximos programas espero hablarles de Faustina Kowalska en las situaciones del infierno, del purgatorio y muchos más mensajes que tuvo, sobre todo las visiones que tuvo con María Santísima y Jesús, aquel que le pidió que propagara la divina misericordia.
Por hoy no me resta más que agradecerle al público su atención, el tiempo que dedicó para este programa. Bastante se valora esta actitud. Aquí en el estudio agradezco a 3 amigos, 3 colosos, 3 gigantes, 3 titanes de la tecnología. Luciendo a la vista la página web Angélica Mendoza Herrera, el diamante del rey. En su trinchera de la consola máster, Gris Jiménez Vázquez, Adalí de la comunicación, proyectando imagen y sonido para usted. Y en las cámaras, Daniel Fermán Mendoza, el Benjamín del equipo, anhelando, aspirando al Olimpo. Muy buenas tardes. Subiendo y bajando en todas las direcciones. Hay ángeles en este lugar. Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti. Es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas a Dios. Hoy abre el corazón y comienza a alabar, que el cofre del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Architecti ángeles shulik riglesia shekikotik shebishanik shetzetzotik shkimuliki. Enfrente el infierno y combate el mal, el mal. Pensa o ven todas asas dos años agora. Radio Cristo Rey, la radio de la diócesis de Tenancingo, presentó su programa Una luz en mi sendero, un programa con destellos de sabiduría y espiritualidad. Una luz en mi sendero, con el profesor Tirso Rodríguez. Hasta la próxima.